Buenos días, chicas. El día de hoy vamos a trabajar los 7 triángulos de la realidad. Ya hemos conocido los triángulos según la clasificación de sus lados. Pueden ser equilátero, isósceles o escaleno. Y de acuerdo a sus ángulos puede ser acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Vamos a ir analizando cada uno de los triángulos. Observa este triángulo. ¿Cómo tiene sus lados? Vamos a verificarlos. 7 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros. Sus 3 lados son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Hemos aprendido también que un triángulo equilátero tiene también sus ángulos iguales y sus ángulos son agudos. Vamos a verificarlo utilizando nuestro ángulo medidor. Observa. Es menor que el ángulo medidor. Lo giro. Es menor que el ángulo medidor. Lo giro. Es menor que el ángulo medidor. Entonces es un triángulo equilátero acutángulo. Vamos a colocar su nombre. Es un triángulo equilátero. Veamos otro ejemplo. Observa este triángulo. Con la ayuda de la regla vamos a medir sus lados. Aquí tiene 8 centímetros, aquí tiene 7,5 y aquí tiene 9,5. Según sus lados, tiene los 3 lados diferentes, entonces es un triángulo escaleno. Vamos a ver sus ángulos. Voy a colocar el ángulo medidor. Es menor que el ángulo medidor. Lo giro. Menor que el ángulo medidor. Menor que el ángulo medidor. Entonces es un triángulo escaleno acutángulo. Voy a colocar su nombre. Vamos a ver este triángulo. Con la ayuda de la regla vamos a medir. Tiene 5 centímetros y medio. Aquí tiene 8 centímetros. Y aquí tiene 8 centímetros. Quiere decir que tiene 2 lados iguales y uno diferente. Y es un triángulo isósceles. Vamos a ver sus ángulos. Coloco mi ángulo medidor. El ángulo que se ha formado es menor que el ángulo medidor. Voy a girarlo. El ángulo es menor que el ángulo medidor. Voy a girarlo. El ángulo es menor que el ángulo medidor. Entonces es un triángulo isósceles acutángulo. Voy a colocar aquí su nombre. Veamos este triángulo. Voy a medir aquí. Tiene 6 centímetros. Tiene 8 centímetros y medio. Y tiene 6 centímetros. Tiene 2 lados iguales y uno diferente. ¿Es un triángulo equilátero? No. ¿Es un triángulo isósceles? Sí.
2 lados iguales y uno diferente. Vamos a ver ahora su ángulo. Vamos a colocar nuestro ángulo medidor y observamos que el ángulo que se ha formado es igual al ángulo medidor. ¿Recuerdas cómo se llama? Es un triángulo isósceles rectángulo. Lo colocamos aquí y vamos a poner su nombre. Veamos otro triángulo. Obsérvalo. Vamos a medir sus lados. Mide 7,5. Mide 13 centímetros. Y el otro lado mide 8 centímetros. Sus 3 lados son diferentes. Vamos a ver cómo es su ángulo. Este de aquí. El ángulo es mayor que el ángulo medidor. Quiere decir que es un obtusángulo. Entonces, según sus lados es escaleno y según sus ángulos es obtusángulo. Vamos a colocarlo en su lugar y vamos a colocar su nombre. Escaleno obtusángulo. Veamos otro triángulo. Observa este triángulo, vamos a medir. Aquí tiene 6 centímetros. Aquí tiene 9 centímetros y medio. Y el otro lado 6 centímetros. Tiene 2 lados iguales y uno diferente. Vamos a ver cómo es su ángulo. Voy a colocar y aquí observamos que el ángulo que se ha formado es mayor que el ángulo medidor. Entonces es un obtusángulo. De acuerdo a sus lados es un triángulo isósceles y de acuerdo a su ángulo es un obtusángulo. Vamos a colocar su nombre. Vamos a ver este triángulo. Tomamos las medidas de sus lados. 9,5, 11, 5. Sus lados son diferentes. Es un triángulo escaleno. Vamos a ver ahora de acuerdo a sus ángulos. Voy a colocar el triángulo medidor y observo que es de la misma medida que el ángulo medidor. ¿Recuerdas cómo se llama? Es un ángulo recto. Entonces este es un triángulo escaleno de ángulo recto. Vamos a colocar su nombre, escaleno rectángulo. Te pregunto, ¿existirá algún triángulo equilátero rectángulo? No. No existe ningún triángulo rectángulo equilátero. ¿Existirá algún triángulo equilátero obtusángulo? No. Recuerda que el triángulo equilátero tiene sus ángulos iguales y son acutángulos. No existe equilátero rectángulo ni equilátero obtusángulo. Ahora te invito a ti a que continúes elaborando tu cuadro de doble entrada de la clasificación de los triángulos por sus lados y por sus ángulos.